Bienvenidos a Noé Podcast. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy os traemos otro nuevo episodio de Noé Podcast. Hoy estaremos presentándolo Teo y yo. Buenas, Teo, ¿cómo estás? Buenas, Tony. Muy bien, aquí encantado. Un día más en Nueva Podcast. Bueno, Teo, ¿y esta semana de qué vamos a hablar? Bueno, pues esta semana vamos a empezar a hablar de lo que ya hemos comenzado este mismo día de hoy, con el Domingo de Ramos, esta Semana Santa. La verdad, una semana muy importante, la más importante del cristiano. Y junto con nosotros tenemos a alguien que nos puede informar un poquito y arrojar un poquito de luz sobre este gran misterio. ¿Quién tenemos hoy con nosotros, Tony? Pues mira, Teo, hoy ha vuelto a Noé Podcast don Juan Jimena, el sacerdote adscrito a la parroquia, ya estuvo con nosotros en el podcast de la oración y tuvimos también su presentación en otro episodio y que se subió también en pequeños vídeos cortos. Y bueno, pues aquí nos va a contar un poco lo que es la Semana Santa. Buenas, don Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios, sí, encantado de estar aquí, Bueno. una vez más con vosotros. Bueno, don Juan, y ya así un poco centrándonos en el tema, ¿qué es la Semana Santa, no? ¿Qué celebramos los cristianos? Bueno, la Semana Santa es la semana más importante para el cristiano, ¿verdad? Porque celebramos fundamentalmente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que son los misterios de nuestra salvación, ¿verdad? Que empiezan con la liturgia del Domingo de Ramos, que ya hemos celebrado esta tarde y que seguiremos celebrando mañana. Pero vamos a celebrar sobre todo el gran amor de Dios para con toda la humanidad manifestado en Jesucristo crucificado. Qué bueno. Claro, Domingo de Ramos se comienza esa Semana Santa y a lo largo de los días no solo salen pasos a la calle, sino que también vamos celebrando pues los misterios de... Claro. Es decir, la Iglesia se reúne estos días para celebrar litúrgicamente, ¿no? Estos acontecimientos salvadores de nuestro Señor, ¿no? Por ejemplo, mañana haremos esa procesión de las palmas para acompañar a Jesús en esta entrada triunfal en Jerusalén, donde ya ha decidido dar la vida, ¿no? Ya ha tomado ya la cruz en su corazón antes de llevarla sobre sus hombros, dispuesto a dar la vida, ¿no? Y mañana será el Domingo de Ramos, celebraremos esta entrada del Señor en Jerusalén, y ya los demás días iremos contemplando cada día qué misterio se celebra, claro está. Claro, y como bien ha dicho Teo, aquí en Sevilla la Semana Santa la celebramos de una manera bastante especial, ¿no? Muchos sevillanos, la gran mayoría, salimos a la calle pues a ver las cofradías, ver los pasos, ¿no? Pero ¿cómo debe vivir un cristiano interiormente esta celebración? Porque, bueno, exteriormente eso, tenemos las celebraciones, como bien ha dicho también la liturgia, pero interiormente. Pues yo lo he dicho ahora que acabo de celebrar la Eucaristía, un poco en la homilía que he dicho que son días de contemplación, ¿no? Es decir, el cristiano estos días, aparte de las procesiones, que bueno, también nos ayudan porque contemplamos el misterio, pero estamos llamados estos días a entrar dentro de nosotros mismos y vivir ese clima de intimidad y de oración, de encuentro con el Señor, que yo creo que es lo que realmente merece la pena, porque si no es así, entonces cabe el peligro de disiparnos, ¿no? Con las procesiones o con la salida por vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante es tener esto en cuenta, ¿no? Que son días de oración, de contemplación, de intimidad con el Señor. Qué bueno, y junto a eso también celebramos pues, el núcleo de nuestra fe, ¿no? La pasión, muerte y resurrección de Cristo en ese tríodo pascual, que comenzaríamos el Jueves Santo. El Jueves Santo sería, el tríodo empieza el Viernes Santo. El jueves sería la celebración de la última cena, ¿verdad? Con la que ya comienza, digamos, la pasión, pero el tríodo en sí mismo empieza el Viernes Santo, que celebramos esa muerte de Cristo, el Sábado Santo, que es la sepultura de Cristo, y el domingo que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Pero sí, el Jueves Santo ya conmemoramos ese día tan importante donde el Señor ya esa noche adelanta su pasión de una manera sacramental, la Eucaristía. Es decir, cuando Él dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, y bebed, que esta es mi sangre,
que se derrama por vosotros, ya está en ese momento actualizando lo que va a pasar al día siguiente, que es esa entrega, esa muerte en la cruz. Pero hay una pasión que es la pasión sacramental, que es esa noche de la última cena, donde Él se queda en ese pan y en ese vino, también actualizando esa pasión, pero también como alimento para el creyente, para los cristianos. Claro, el Jueves Santo, no solo para los cristianos por esta Eucaristía, sino que, bueno, esto ya va para vosotros, ¿no? Que eres sacerdote, que eres seminarista, es muy importante para los sacerdotes. Claro, porque ese día celebramos la institución de la Eucaristía, el Día del Amor Fraterno y la institución del sacerdocio. Es un día muy grande, ¿no? Pero bueno, es que la verdad que todos estos días son días muy grandes. Pero bueno, el Jueves Santo es el preludio ya de esa Semana Santa, de ese Triduo Pascual. Y esa última cena es la que celebramos, ¿verdad? Cada domingo cuando nos reunimos en las parroquias para celebrar la Eucaristía. Claro, un Jueves Santo tan importante que hasta la misa crismal en Sevilla, por temas de Claro. logística, se mueve al martes santo Sí, claro. por la mañana, pero igualmente aquí en la parroquia el jueves lo celebramos los oficios. ¿A qué hora? A las 5. Los oficios son a las 5, jueves y viernes santo, y la vigilia pascual a las 10:30, ¿verdad? Pero el jueves y el viernes a las 5 de la tarde. Después hay una hora santa, ¿no? Un poco más tarde, pero lo fundamental es que yo invitaría a que nadie se lo perdiera, ¿eh? Porque son celebraciones muy llenas de mucho sentido, ¿no? Las fundamentales para la vida del cristiano, ¿no? Sí. Después vendrá el Viernes Santo, que ya ese día no hay Eucaristía en la iglesia, solamente hay una liturgia de la pasión, ¿verdad? De la adoración de la cruz, de la escucha de la palabra de Dios, y se toma la comunión del día anterior, del Jueves Santo. Pero ese día solamente es contemplar a Cristo crucificado, la cruz de Cristo. Se nos va a invitar a adorar la cruz, además de ir y besar la cruz, que no es solamente besar la cruz de Cristo, sino que es besar la tuya, es besar tu cruz, ¿no? Esa cruz de tu vida que a veces nos escandaliza y que no aceptamos y que no queremos, ¿verdad? Y que el Señor nos invita, como hizo Él, a abrazarla, porque abrazando esa cruz nuestra y que besamos esa tarde, será la que verdaderamente nos salve, ¿no? O sea que, pero bueno, contemplamos eso, el rostro de Cristo desfigurado, ese Cristo que Dios ha hecho pecado, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta es la gran pasión de Jesús, está la pasión del alma, que es sentirse pecador sin ser pecado. No pecador, la palabra pecador no es, sentirse pecado, Dios lo hizo pecado, dice San Pablo, al acoger los nuestros, ¿no? Entonces Jesucristo es el pecado humano personificado, y esto a Jesús le hace sufrir, ¿no? Porque Dios, digamos, el profeta Isaías dice, y Dios ha castigado en su siervo en los crímenes de los hombres, ¿no? Entonces, todos estos sufrimientos de Cristo podríamos entender como un castigo no a la persona de Jesús, sino a lo que está representando y llevando, que es su propio pecado, los pecados de la humanidad, que es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Se siente de esta manera, y se siente también que, aunque Dios le acompaña en todo momento de su vida, el Padre le acompaña y le sostiene, pero como hombre hay un momento en que no percibe esa cercanía de Dios, y por eso grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el pecado hace que uno se sienta sin Dios, se sienta distante de Dios, o sienta a Dios distante sin estarlo, ¿verdad? Pero ese otro gran sufrimiento del alma de Jesús. Tanto es así que cuando está en el huerto de los olivos orando, está sudando hasta gotas de sangre de este gran sufrimiento que tiene, ¿no? Y después viene la pasión corporal, donde ya serán los escupitajos, las bofetadas, los azotes, la coronación de espina, el cargar con la cruz. Pero la cruz que llevaba Jesús, sobre todo, eran nuestros pecados, ¿no? Y esto es lo que contemplamos el Viernes Santo. Sí, qué importante es la cruz, ¿eh? Claro. Yo muchas veces casi que huyo de contemplar eso, porque digo, me da esta cosa, ¿no? Porque digo, es que lo está sufriendo por mí, ¿no? Claro. Mira, los primeros cristianos la cruz no la ponían como la ponemos nosotros, en las habitaciones o colgados del cuello. Ellos ponían el pez o ponían
el pelícano, ponían... Es decir, la cruz aún les escandalizaba en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Ya después lo fueron admitiendo y ponían la cruz en los sitios, ¿no? Pero los 3 o 4 primeros siglos de la Iglesia, la cruz no la ponían porque aún seguía siendo un motivo de escándalo, ¿no? Para los cristianos. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, decía, ¿no? Decía San Pablo. Sí, sí. Pero para nosotros, salvación. Y después viene el Sábado Santo, ¿verdad? Que ese día es un día alitúrgico, no hay nada, es un día de silencio, un día de contemplación con María ante la sepultura de Jesús, pero viviendo con esperanza el gran día de la resurrección del Señor. El cristiano lo vivimos así, ante la realidad de la muerte, pues no con la pena de la muerte, pero sí con la esperanza de saber que esa muerte no ha triunfado, esa muerte no ha ganado la batalla, sino que esperamos gozosamente la resurrección de Cristo. Claro, al final, ese día nosotros decimos, bueno, y porque lo sabemos, vivimos con esperanza ese día, pero yo me imagino a los primeros cristianos, Claro. o sea, los apóstoles, que lo están viviendo, que han visto a Jesús, teniendo que esperar todo ese día y hasta el día siguiente a ver qué pasaba. Claro, sí, porque los primeros cristianos, hasta que Cristo los resucita y tienen la experiencia de Cristo resucitado y el don del Espíritu Santo, no terminarán creyendo todas las palabras que dijo Jesús, ni entenderán tampoco el sentido de la cruz, sino que lo entenderán después, una vez que Cristo ha resucitado, que ellos se han encontrado con este Cristo vivo, que han recibido el don del Espíritu Santo y ahora entienden todo, ¿verdad?, lo que Jesús había dicho, ¿no?, y lo que a Jesús le había pasado. Y ese es el cambio profundo que hacen los apóstoles, ¿no?, que antes niegan a Jesús, salen corriendo y ahora están predicando por las plazas de Jerusalén, ¿no?, el querigma, el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Claro, es admirable cómo María en ese tiempo de duda mantiene la esperanza y cómo guía a la Iglesia en ese esperar hasta la venida de Cristo, y cómo los apóstoles, dentro de ese miedo, aun recordando las palabras de Jesús, no son capaces de llevar esa buena noticia y esa enseñanza del Maestro, sino que tienen que esperar a sentir y a vivir y a contemplar a Cristo resucitado, como los discípulos de Maús, y cómo fue ese Espíritu de Dios el que les llevó al conocimiento de Dios, y cómo también nos llama a nosotros a ser esos testigos, que no nos podemos quedar simplemente en el número, venir a misa porque toca, o ver cómo muere el Señor y cómo resucita, sino hacerlo también en nuestra vida, porque lo dijo San Pablo, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Entonces también que esta Semana Santa es un impulso y una llamada a nosotros para vivir como esos cristianos ya en el tiempo del Espíritu. Además, María ocupó un puesto muy importante. Fíjate que los discípulos van al sepulcro, la Magdalena y Juan el Evangelista, encuentran que aquello está abierto, que no está, que se han llevado. María no se mueve, María está en el cenáculo y además es la única que está animando a los apóstoles, todos se reúnen. Cuando llega Pentecostés están todos con ellas. Entonces ella es la que las está animando a todos. Y yo creo que es la única que ha creído eso que había dicho Jesús, ¿verdad? Y entonces está animando a los apóstoles a perseverar, ¿no?, a que no se desanimen, a guardar eso, la resurrección de Cristo, que decía Teo, claro. Sí, María cumple un papel muy importante. Y después el día de la resurrección, que es el domingo, y que ya la Iglesia lo celebra esa noche del sábado en la vigilia pascual. Que al final es un día así importante de Claro, es la liturgia fundamental esa noche, ¿no? Y además el cristiano en esa noche renueva los compromisos bautismales, ¿no?, que es muy importante, que es lo que nos ha hecho hijos de Dios y vivir como cristianos, donde fue plantada nuestra semilla de vida divina, ¿no?, y el don de la fe. Entonces esa noche será una noche bautismal, una noche donde vamos a confesar nuestra fe y donde vamos a renovar nuestro bautismo, y a través de toda la simbología de esa vigilia pascual, con el cirio entrando en la noche y rompiendo la tiniebla, vamos a vivir ese gran acontecimiento de ese Cristo que sale de la muerte, ¿verdad?, que vence la muerte para siempre, que está vivo y que sigue vivo y actuando en la Iglesia, ¿no? Esa es nuestra alegría, claro. Pues sí, y bueno, antes de mandarle un mensaje a los jóvenes y la gente que nos esté viendo, quisiera hacerle un pequeño guiño
a cómo vivimos aquí la fe, sobre todo en Andalucía, pero en el resto de España, ¿no? La importancia para nosotros de las imágenes, de los sentidos, ¿no? Para vivirlo. Las imágenes, la música, el incienso, todo lo que conlleva una procesión y todo lo que conlleva cómo lo celebramos también. Sí, sí, todo eso es importante y no deja de ser una ayuda y una forma popular de vivir también la pasión, pero no quedarnos solamente ahí, ¿no? Es decir, dar otro paso más. El cristiano no solamente a través de las imágenes, sino a través de esa vida interior de encuentro con Jesucristo, ¿no? Lo importante es esto. Claro, o sea, podemos decir que todo el tema de la imagen, de la vida de hermandad y demás, es lo que nos lleva a dar un paso más después en la fe. Tendría que ser así. Es decir, la hermandad me tiene que ayudar a vivir la fe. Yo siempre lo he dicho cuando he estado en las parroquias con hermandades. Una hermandad que no me ayude a vivir la fe, pues es muy superficial, ¿no? Va cojeando, ¿eh? Lo importante es, todo lo que hace una hermandad me parece muy bien, pero que me ayude a mí a ser un cristiano y a vivir esa fe con el compromiso, ¿verdad?, que la hermandad pueda tener y adquirir, ¿no? Pero sobre todo esto, vivir la fe. Claro, aquí tenemos la cigarrera, en Los Remedios. Que es nuestra hermandad de la parroquia. Nuestra hermandad y que, bueno, dentro de lo que cabe, pues se está viviendo además fe parroquial, porque hay personas de la hermandad que están aquí de catequistas, que viven la fe aquí. Y que están comprometidos con la parroquia, y eso, claro que sí, así tiene que ser, así tiene que ser. Sí, tiene que ser a lo mejor un conjunto, ¿no? Que nos unamos tanto parroquia como hermandad, que no vaya cada una por separado y que... Exacto. Pero sí, en ese sentido, con el grupo Joven Noé, precisamente, en la mañana del sábado, pues pudimos estar visitando distintas hermandades, distintas capillas y viendo la realidad cofrade de nuestra ciudad. Y por otro lado, eso también sirve, como decías, de vehículo para llevarnos a esa vida de oración y da fruto, porque en el seminario bastantes vocaciones vienen desde ese ámbito de hermandades, ¿no? Y además, a mí me parece que una gran riqueza, yo siempre lo he pensado, ¿no? Que cuando vemos una procesión por la calle, pues ver qué misterio es el que representa, ¿no? Claro. Es decir, porque a veces hemos preguntado, bueno, ¿y qué representa? Y a lo mejor no saben decir qué es lo que representa, pero lo importante es saber, tendría que ser, bueno, pues el desprecio de Herodes o la bofetada, es decir, esos momentos de la pasión que se representa en esos pasos, los que nos ayudarían, ¿verdad?, a vivir nuestra fe, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y ya para finalizar, el mensaje a nuestros jóvenes y a las personas que nos están viendo para que vivan esta Semana Santa y que les pueda servir de ayuda en su fe. Pues yo animarles a que participen de la liturgia de estos días de la parroquia, porque es una forma de vivir nuestra fe en comunidad, con los hermanos que nos vemos además cada domingo, cada día nos vemos aquí. La fe no la podemos vivir individualmente, sino que la fe es algo comunitario. Entonces yo les invito a jóvenes y a mayores a que vengan a la parroquia, que se unan a nuestras celebraciones del misterio pascual y a que vivamos juntos pues esta alegría de saber que Cristo nos ha amado, que ha dado la vida por nosotros, que nos saca de la muerte y que nos hace vivir en la esperanza de la resurrección y de la vida en plenitud. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad?, para todos. Pues sí. Sí, pues sí. Bueno, Teo, pues vamos a despedir el programa, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, don Juan, por haber estado otro día más aquí en Nueve Podcast y por habernos introducido en esa Semana Santa que hemos comenzado, para que podamos vivirla siempre desde el testimonio de Cristo y en nuestras vidas con profundidad y oración. Pues con mucho gusto, un placer, tú sabes, encantado de estar siempre con vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los que nos están escuchando detrás de pantalla. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.